Hola, saludos a todos. Bueno, les quiero compartir cómo está quedando el simulador. Ya está prácticamente listo. Acá, como podemos ver en la parte superior, añadí una pestaña especial con el marco teórico, donde nos va a desglosar la información al detalle y entender un poco más a fondo toda la teoría que hay detrás, y mediante el cual el simulador está operando. También añadí la sección de glosario de conceptos, que serían los términos que estoy utilizando y se están trabajando, y así familiarizarnos con los conceptos y la información. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Acá tenemos el módulo principal, básicamente nos va a mostrar la información general, que son la distancia al horizonte óptico, la cantidad de distancia que existe después del horizonte hasta el objeto y la cantidad de metros irresolubles. Y justo aquí ya viene la parte interesante de todo esto, que es que nos va a permitir poder calcular o cuantizar la cantidad de franjas activas y la cantidad de franjas acumuladas, que esto es exclusivamente resultado de haber cifrado toda la distancia lineal de separación entre el punto A y el punto B. Cómo que va atravesando estos baches metro a metro el objeto y la señal a medida que recorre distancia después del horizonte. Ahora, en óptica atmosférica, los metros geométricos son magnitudes vacías hasta que se escalan por una longitud de onda. Ya la propagación ondulatoria no vive en metros absolutos, sino en longitudes de coherencia. Solo mediante ese escalamiento es que el espacio ya puede adquirir un significado físico para poder formar la imagen. Y por otro lado tenemos el parámetro de estructura del índice de refracción, que mide la intensidad de las fluctuaciones del índice de refracción por unidad de volumen y que integra todas las microfluctuaciones que tiene el aire con los diferentes cambios de densidad, gradientes térmicos, las celdas convectivas y todo lo relacionado a lo que tenga que ver con temperatura, presión y humedad. Entonces estamos lidiando con escalas nanoscópicas y macroscópicas en función de cómo es la interacción entre el tamaño de la longitud de onda y el parámetro de refracción. Ahora, en física ondulatoria, por ejemplo, también existe una relación entre la fase de la onda, la amplitud y la intensidad, que es jerarquía. ¿Eso qué quiere decir? Que si la fase de la onda se corrompe, ya la intensidad colapsa. Y eso es ley. Entonces, ¿qué es lo que tiene el simulador? Es que tiene este radar que nos va a permitir reflejar lo que estamos percibiendo. Y la dinámica es que no interpreta la luz como un rayo estático, sino como un flujo de información que se va transformando al interactuar con el medio, y eso es lo que a la larga repercute en cómo la amplitud de la señal se está viendo afectada y repercute en la intensidad de la señal del objeto. Entonces la importancia de todo esto radica en que la amplitud vendría a ser el desplazamiento máximo de la cresta, que es la altura de la cresta de la onda, y con estos criterios que el simulador está trabajando. Está trabajando en el dominio de la amplitud de la fase, que es el motor de todo el simulador, y es precisamente la interacción directa entre el tamaño de la longitud de onda y el parámetro de refracción, ya que es el que calcula precisamente la aplicación. Este es un resultado que arroja un instrumento llamado el escintilómetro, que mide el parpadeo de la luz en el aire, en la trayectoria. Y el significado físico que tiene es el tamaño de error para la amplitud. Ya es la magnitud que va a establecer en qué proporción la atmósfera va a afectar a la amplitud de la señal. Es el desorden que le va a introducir el aire a la onda electromagnética en el largo plazo. Ya acá también podemos ver cómo en el radar nos dice la tasa de cifrado atmosférico. Ya también se puede interpretar de esa manera. Ya entre paréntesis nos indica la amplitud de error. Es la magnitud mediante esas condiciones dadas que le va a introducir el aire a la onda electromagnética. Es la intensidad de ruido por unidad de paso. Esa también es una manera de interpretarlo físicamente, o el precio que tiene que pagar la luz por viajar en línea recta. ¿Y qué es lo que tenemos acá entonces? Son las franjas activas. ¿Qué son las franjas activas? Nos va a reflejar la cantidad de baches de interferencia que están ya afectando o por las que está cruzando el objeto a medida que se comienza a distanciar, en este caso la señal, y cómo comienza a actuar ya la difracción o la interferencia destructiva a afectar a la amplitud de abajo hacia arriba. Acá veamos un ejemplo. Si ponemos una altura de un objeto, por ejemplo, de 25 metros, el radar nos va a mostrar y reflejar inmediatamente la situación de cómo se percibiría o se detectaría la señal, y nos vamos a encontrar con la cantidad de metros irresolubles. Vamos a ver el porcentaje de visibilidad que aún tiene disponible la señal por recorrer distancia todavía, antes de que se extinga. Acá ya vemos la cantidad de metros indetectables por la señal extinta.
y tenemos la distancia del horizonte óptico en kilómetros. Acá, como les estoy indicando, toda la visualización, toda la información que nos está proyectando el radar es producto exclusivamente del cifrado lineal que se ha hecho de la trayectoria con esta tasa de amplitud de error que se calculó previamente. Y cómo el observador empaqueta toda esa información de forma coherente hasta la distancia del horizonte que nos va a indicar esa tasa. Y el horizonte viene precisamente a ser justo ese límite de coherencia máxima donde se puede mantener la fase respecto con la superficie. Y es justo allí donde comienza la superposición de amplitudes. Entonces, a medida que la amplitud comienza a recorrer distancia lineal, la intensidad cae cuadráticamente. Eso es ley. Y es como el simulador está operando y no de otra forma. Entonces lo que vamos a ver acá es que nosotros podemos simular un objeto completo, posado justo sobre la línea del horizonte, ya sin ningún tipo de interferencia aún afectando a la base del objeto, que se esté perdiendo información. Y lo que quiero que notemos es que cómo este factor de escala o la tasa es la que realmente gobierna toda la ingeniería de la imagen percibida. Y no se trata de algo aislado que comience después del horizonte y que no tenga ninguna conexión con lo que hay previamente antes del horizonte, sino que tiene toda la relación precisamente. Es justo desde el punto A al punto B que nos va a cifrar toda la trayectoria y la imagen percibida, el valor que ya hemos establecido mediante las condiciones dadas. Esto nos va a poder permitir cifrar la distancia de observación y obtener las franjas que se están acumulando y que están interviniendo ya en el vector vertical del objeto. Acá podemos ver entonces que tenemos las capas acumuladas. En este caso son las que logra filtrar el observador, decodificar o acceder. Y acá podemos ver que no existe ningún tipo de metros irresolubles aún. Y aquí vamos a observar cómo a medida que el barquito empieza a recorrer distancia y a separarse del horizonte, comienza a ser atacado desde la base, la fase de la onda, y eso repercute en la intensidad para poder reconstruir esa parte del objeto que se comienza a degradar, a extinguir de abajo hacia arriba. Ese es realmente el fenómeno que estamos realmente percibiendo. Y esto no es ningún tipo de caída de curvatura ni caída geométrica. Por lo tanto, el simulador actúa mediante cómo la degradación de la fase de la onda y la intensidad va cayendo cuadráticamente sin necesidad de una curvatura terrestre. Y como las condiciones del aire, si aumentara la refracción, podemos demostrar que venga alguien a mí a decirme ahora que a más refracción va a permitir ver más objetos. Porque si subimos el parámetro de refracción, vamos a ver cómo afecta y vamos a observar menos porción de objeto, vamos a tener una distancia al horizonte mucho más cercana, por lo tanto no me pueden venir a decir que es más refracción. Empíricamente no se puede. Entonces lo que quiero que veamos es cómo la observación del récord Guinness también es súper interesante porque tiene las cadenas montañosas a una distancia y a otras más cerca. Y eso demostraría que no es una cuestión aislada después del horizonte que hay más refracción. En este caso, el mismo parámetro que se establece del punto A al punto B es el que sitúa la posición real de los objetos y no una refracción mágica homogénea que deja las cosas en una posición angular perfectamente. Nos dice que hay un 8,1% de visibilidad, 312 metros visibles. La cantidad de capas que ha atravesado, los baches de interferencia, la cantidad de metros que se extinguió ya la señal, 3.554 metros. Fíjense ustedes cómo está hecho casi a escala, está hecho al milímetro. Lo interesante es que tenemos una que está más cerca, que es un poco más chica, y vean ustedes cómo cuadra sobre la misma escena. Esa está a 392, y fíjense ustedes solo con la misma tasa cómo se ve. 582 metros visibles y 2175 metros ya de señal extinta. Así que eso, que estén bien chiquillos.